Buenos días. A nombre de nuestra directora, la doctora María Lueva Castañeda Rivas, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia de el derecho ambiental en el marco de los derechos humanos. Hoy tenemos una invitada de lujo, la maestra Leticia Castro Medina, a quien les pido que les ofrezcamos un fuerte aplauso. Antes de comenzar, bueno, la maestra es gran amiga de la División de Universidad Abierta porque pertenece a su planta docente, pero además es gran amiga de la Facultad de Derecho, siempre nos proporciona y nos otorga apoyo, asesoría, todo al respecto, siempre nos cobija, siempre es una persona muy amable con nosotros y además es muy profesional. El tema de ambiental es su tema fuerte y más o menos al semestre nos ofrece de 2 a 3 conferencias en el tema. Entonces eso es muy importante para nosotros porque es una materia que pues es poco explorada, no tiene una regulación adecuada, hay muchísimas vicios y también hay bastantes avances, ¿no? Pero necesitamos que una especialista en la materia pues nos lo diga. Antes de comenzar voy a leer su resumen curricular para que sepamos su trayectoria. Dicen que no todo van a procurar. Bueno, es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho, especialista en Ciencias Jurídico-Penales en la Facultad de la Barra Nacional de Abogados, maestra en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctorado en Filosofía del Derecho por la Universidad de Anáhuac del Sur y estudios de doctorado en Filosofía en la Universidad Europea de Roma. Recipiendaria de la medalla por 10 años de servicios académicos en la Facultad de Derecho de la UNAM, esto fue en mayo de 2012. Premio Nacional de Tesis en 2008 otorgado por la Orden Jurídico Nacional en la categoría de primer lugar de maestría en Derecho Público con la tesis Análisis de las normas sociales mexicanas en materia ambiental en el marco de la normalización internacional. Trayectoria docente con 15 años de antigüedad, desempeñándose como catedrática en sistema escolarizado, educación a distancia, educación en línea, en asignaturas jurídicas como Derecho Ambiental, Derecho Económico, Comercio Exterior, Solución de Controversias de Comercio Exterior, Derecho de la Integración Económica, entre otras. Bueno, está bien, también hizo la guía en Derecho Ambiental, pero bueno, le cedo la palabra a la maestra. Bienvenida, nos vemos pronto. Buenos días, jóvenes. Buenos días, maestra. Un honor saludarla y verla el día de hoy, como siempre. Como dijo la maestra Jacqueline, pues bienvenidos, jóvenes. Realmente el objetivo de que cada 8 días estemos trabajando aquí con este trabajo intenso que está realizando la División de Educación Abierta, pues evidentemente tiene que ver con el interés que se tiene de tener temas actualizados que vayan más allá de la hora de asesoría, que a veces no da tiempo para que podamos ampliar los temas, de tal manera que en la división pues se han dado a la tarea de generar una serie de conferencias que son temáticas y que evidentemente tienen que ver con todos los temas que nos ocupan en las materias que ustedes llevan en sus planes de estudio. Y bueno, de manera particular también, como bien lo mencionaba hoy la maestra Jacqueline, vamos a tocar el tema del derecho a un medio ambiente sano, que como ustedes bien saben, pues es un derecho humano que tiene que ver esencialmente con toda esta generación de derechos humanos. Tal parece que hoy en día la moda es el tema, ¿no? El tema es hablar de derechos humanos, pero como siempre lo hemos mencionado en clase y en asesoría, pues más allá de la moda, evidentemente es un tema que es vigente hoy por hoy, desde que la propia humanidad ha hecho prácticamente de esta tierra su casa, ¿no? Porque realmente el derecho ambiental es eso, el derecho ambiental se ocupa justo del estudio de esta relación compleja, de esta relación que existe entre el más evolucionado de los organismos vivos, que es el hombre,
¿no? En la apropiación que hace de su casa, que es su ambiente. El ambiente esencialmente se define como eso, ¿no? Como ese conjunto de elementos naturales, artificiales e inducidos por el hombre que hacen posible su existencia, muy importante, y su desarrollo, fíjense bien, en un espacio durante un tiempo determinado. Sin embargo, pues bueno, justo a partir de esta concepción de ambiente es que el derecho, desde la perspectiva de la generación de los derechos del hombre, se ha dado a la tarea de irlos agrupando, y ustedes saben básicamente que el derecho a un medio ambiente sano corresponde a la tercera generación de los derechos del hombre, junto con el derecho a la paz, por supuesto, y el derecho al desarrollo. De manera muy básica, de manera introductoria, el derecho a un medio ambiente sano está consagrado en nuestro artículo 4 constitucional como derecho humano, ¿no? Tiene una reforma sustancial muy reciente de febrero del 2012, en donde se incorpora apenas el principio de responsabilidad en materia ambiental y el famoso principio: el que contamina paga y restaura, es decir, el principio de responsabilidad, ¿no? De tal manera que los antecedentes, el rato que tendremos hoy, dedicaremos un poco a ver parte de sus antecedentes y sobre todo la fundamentación de este tema de responsabilidad y el principio precautorio del que contamina paga y restaura. Así que bueno, básicamente para empezar con el tema y de manera muy genérica, como ya ustedes lo saben, nos ocupa básicamente el análisis de los derechos humanos desde esta perspectiva de que se encuentran sustentados en valores éticos, ¿no?, cuyos principios se han traducido históricamente de generación en generación y que evidentemente son reconocidos por los estados desde nuestras normas constitucionales, ¿no?, en el derecho positivo y toda la normatividad en la materia. En su momento, pues ya ustedes saben, la primera generación tiene que ver con los derechos esencialmente civiles y políticos, la segunda con esta gran generación de derechos económicos, sociales y culturales, por supuesto una tercera generación en la que se ubica el derecho a un medio ambiente sano, que son los famosos derechos de solidaridad internacional, ¿no?, los famosos derechos de los pueblos, y por supuesto los derechos de cuarta generación de los que hablamos hoy en día, que tienen que ver prácticamente con estos retos que tiene el derecho ante la necesidad de la unidad ante esta diversidad, y que también plantea todos los retos tecnológicos de las nuevas biociencias ante las necesidades de las regulaciones. Aquí evidentemente tenemos a Eleanor Roosevelt con el panfleto de la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? En la primera generación, pues bueno, ya ustedes lo saben de manera muy rápida, que solamente a manera de repaso, la consagración prácticamente del derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la propiedad como evidentemente aspectos esenciales en la fundamentación de la persona humana, ¿no? Y que evidentemente surgen desde esta perspectiva de los grandes ideales de la Revolución Francesa, a partir justo de esta gran inspiración de libertades del hombre. Una segunda generación que abarca evidentemente este gran tema de derechos económicos. Pasen, compañeros, aquí hay lugar enfrente, hay muchos lugares. Una segunda generación, evidentemente los grandes derechos económicos y sociales que son consagrados justo a partir desde una perspectiva social, toda la implicación del individuo en su propia configuración social y que se consagran justo a partir de los antecedentes de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el 48 y que se consagran evidentemente justo a partir de consagrar derechos más allá de su propia persona, es decir, aquello que le es propio con su propia suerte, que tiene que ver con el derecho a la propiedad, por ejemplo, los temas que tienen que ver con la salud, la educación, el empleo y esencialmente la seguridad social, ¿no? Desde una perspectiva de tercera generación, como ya ustedes lo saben, los famosos derechos de los pueblos, definidos por su propia configuración como los derechos de solidaridad internacional. ¿Por qué? Pues porque evidente más allá del trasfondo social, ¿no?, más allá incluso del trasfondo individual que configura la primera generación, más allá de la individualidad per se y más allá de la solidaridad en la vida en sociedad, el planteamiento sería, más allá de eso que hay, pues evidentemente más allá de eso tiene que haber un tema de solidaridad y subsidiariedad internacional.
y de ahí justo la configuración de esta tercera generación que tiene que ver justo con los derechos de los pueblos, llamados así evidentemente porque son derechos de cooperación entre naciones que tienen como principal objetivo pues la fundamentación de los derechos, sobre todo a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente sano. El derecho a la paz, pues bueno, ya ustedes lo saben, y el derecho al desarrollo se configuran justo a partir del objetivo, ¿no?, de lograr justo después de la Segunda Guerra Mundial el que logremos una cooperación internacional para generar condiciones de paz y estabilidad en un orden internacional que garantice a costa de todo lo posible, ¿no?, evitar por supuesto una tercera guerra mundial, y eso solamente es posible justo a partir de la cooperación de los pueblos. Evidentemente el derecho a un medio ambiente sano se configura en esta generación de derechos justo como una premisa esencial de la condición del desarrollo de la persona. Es decir, sin medio ambiente sano no hay desarrollo. Si no hay desarrollo, evidentemente tampoco hay salud. De ahí también habrá que analizar esta gran reforma que tuvimos a nuestro artículo primero constitucional, recuerden ustedes, donde tenemos estos principios de los derechos universales, ¿no?, inalienables, interdependientes y graduales. Jóvenes, acá adelante tenemos lugar, pasen por favor. Entonces, bueno, esta generación de derechos humanos en su configuración de tercera generación tiene que ver justo con esto, ¿no? Temas como la autodeterminación, la independencia económica, las garantías del desarrollo justo configurados en una identidad nacional y cultural para lograr la coexistencia, la paz, evidentemente el entendimiento, la confianza entre los pueblos, la cooperación internacional para el desarrollo, para una justicia social internacional, justo el aprovechamiento del uso y los avances de las nuevas tecnologías, ¿no? Por supuesto, ¿no?, la solución de problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente adecuado, que era básicamente su primera denominación, hoy en día evoluciona a la concepción de medio ambiente sano, y por supuesto todo un tema del patrimonio común de la humanidad y desde esta perspectiva el propio desarrollo que permita una vida digna. En esta configuración, pues evidentemente lo que ocupará quizá para otras conferencias y otros motivos de charla, una cuarta generación de derechos del hombre, que tiene que ver justo con una integración plena y total de la familia a nivel internacional, la igualdad de los derechos sin distinción de nacionalidades y por supuesto la propia concepción del Estado en este tema de la supranacionalidad. Entonces, retomando el tema, ¿hacia dónde va el tema del análisis del derecho a un medio ambiente sano? Evidentemente estamos planteando que pertenece justo a esta tercera generación de derechos del hombre, evidentemente se concibe desde la perspectiva del propio derecho al desarrollo, de tal manera que habrá que hacer una referencia de las condiciones del propio mercado, ¿no?, que plantean evidentemente un diagnóstico medioambiental grave y severo, donde evidentemente vemos ahí que el modelo de desarrollo evidentemente se había estado llevando a cabo sin tomar en cuenta una vocación orientada a la necesidad de proteger al ambiente sobre la base de una lógica, digamos, irracional, es decir, cómo no comprender esta relación interdependiente que hay entre economía y ecología, ¿no?, cuando propiamente la propia raíz de economía y de ecología sigue siendo la misma, es la casa, ¿no?, oikos, ¿no?, casa, nomos, administración, en economía, oikos, ¿no?, logos en ecología, estudio de la casa, es decir, la casa que es la que habitamos todos los seres humanos, ¿no?, y que evidentemente estamos llamados a preservar, sobre la base de entender que de ella obtenemos los recursos que hacen posible justo la obtención de los satisfactores y que evidentemente había sido llevado a cabo mediante un modelo de desarrollo que no hacía compatible justo la necesidad de esas necesidades presentes, ¿no?, sin tomar en cuenta que los recursos se agotan y que evidentemente esta lógica racional de los mercados pues lleva a una necesidad evidente de tener que proteger, ¿no? Y bueno, de ahí básicamente las consideraciones del derecho al desarrollo sobre la necesidad justo a entender, ¿no?, lo que en su momento se planteó en el 44, de que todos los seres humanos sin distinción de raza, credo, sexo, tienen derecho tanto al bienestar material como al desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, seguridad económica e igualdad de oportunidades.
Y en este marco justo es en el análisis en el que se inserta justo el derecho a un medio ambiente sano como premisa esencial del desarrollo. Es decir, el desarrollo entendido como esa condición esencial a partir de la cual se mejora la condición cualitativa del desarrollo de la persona, entendido desde sus condiciones de bienestar, ¿no? De ahí también los antecedentes que vienen desde la resolución de la ONU en el 74, justo al establecer la titularidad jurídica de los estados como sujetos de derechos responsables del desarrollo a partir de este conjunto de cooperación en las relaciones internacionales, y sobre el reconocimiento justo de que el desarrollo es una base esencial en el proceso global económico, social y cultural de todas las naciones, ¿no? Sin la premisa evidentemente del desarrollo no podemos nosotros analizar los temas de salud, de medio ambiente sano sin pensar en el desarrollo. El desarrollo por sí mismo supone evidentemente entonces la garantía al derecho humano a la salud, al derecho humano a un medio ambiente sano, ¿no? De tal manera que, ya me regresé, ¿verdad? De tal manera que hablar justo del derecho al desarrollo, justo es pensar en un derecho humano inalienable, ¿no? Como lo menciona nuestra propia normatividad, ¿no? Pensar justo en que toda persona humana es el sujeto central de este desarrollo y es evidentemente el centro de atención de toda la acción del Estado, de la política pública, de la normatividad, del objetivo por el cual evidentemente todos somos copartícipes y evidentemente pues un tema esencial, ¿no? Los estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional. En esta perspectiva del desarrollo, recuerden ustedes que tanto el artículo 25 como 26 constitucionales plantean todo un esquema de cómo el Estado asume la rectoría estatal para garantizar condiciones de desarrollo, entre ellas pues las condiciones esenciales de salud, ¿no? Medio ambiente sano, etcétera, ¿no? Y desde esta perspectiva, pues por supuesto, ¿no? Los mismos antecedentes plantean, ante el nuevo contexto del nuevo orden económico internacional, el respeto universal de los derechos humanos, justo estos principios de los que hablábamos en asesorías pasadas, de los principios de indivisibilidad e interdependencia, es decir, no podemos ver el derecho a un medio ambiente sano sin necesariamente hacer referencia, como por ejemplo el derecho a la salud, y de manera interdependiente el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho humano al agua, por ejemplo, ¿no? La promoción, por supuesto, de derechos civiles y políticos y este marco de derechos económicos, sociales y culturales y la propia responsabilidad del Estado, ¿no? De tal manera que el planteamiento justo de este derecho a un medio ambiente sano, insistimos, bueno, pues se enmarca justo en estos nuevos modelos de desarrollo en los que tendremos que tomar en cuenta objetivos centrales, ¿no? Que el derecho al desarrollo y la globalización no pueden ser cuestiones que tengamos que ver de manera que no estén vinculadas, ¿no? Evidentemente globalización y desarrollo son premisas esenciales del mercado y que evidentemente el mercado cada vez más debe tener una vocación más proactiva justo hacia la protección de los propios procesos naturales, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales justo para garantizar un medio ambiente sano, ¿no? Que el derecho al desarrollo, el derecho a la paz y el derecho al desarrollo sustentable son premisas interdependientes, no podemos hablar de crecimiento económico solo y no considerar justo las condiciones de desarrollo, justo porque entendemos que el desarrollo define justo un proceso de mejora cualitativa en la condición de vida de la persona y no solo condiciones de crecimiento respecto a indicadores cuantitativos, ¿no? Por supuesto que en todo esto la responsabilidad del Estado y de la comunidad internacional son necesarias, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? Pues bueno, evidentemente ante esta justo, ¿no? Esta lógica de desarrollo, globalización, mercado, ¿no? Y medio ambiente, pues surge evidentemente una preocupación global, ¿no? En 1972, básicamente el derecho ambiental tiene sus antecedentes en las fuentes internacionales. Los grandes principios que inspiran la materia ambiental surgen justo de los instrumentos internacionales, y la primera gran cumbre, no porque haya sido la primera, hay otras antes del 72, sin embargo esta es la significativa respecto a sus objetivos, su convocatoria, por supuesto, y sus resultados. La famosa gran cumbre del 72, conocida como la cumbre de Estocolmo, que define por sí mismo un compromiso global de las Naciones Unidas para establecer una alianza mundial hacia la construcción de esquemas de
preservación del equilibrio ecológico, restauración del equilibrio y protección al ambiente, sobre la base de una concepción de un nuevo modelo de desarrollo, justo el desarrollo sustentable, que tiene en cuenta la necesidad de plantear justo estos esquemas de satisfacer necesidades presentes de manera racional, de manera suficiente, de manera económica en el presente, pero al mismo tiempo establecer acciones de preservación, de restauración y protección que permitan que dichos elementos naturales, que dichos recursos sigan existiendo para las generaciones futuras. Y entonces este planteamiento de pensar en las generaciones futuras es lo que permite justo conceptualizar el concepto de desarrollo sustentable, es decir, cómo y por qué nos interesará a nosotros hoy en día, que tenemos que satisfacer necesidades presentes, el que en el futuro tengan que estar presentes justo esos recursos para satisfacer necesidades para las generaciones futuras. Pues porque justo por la capacidad que tengamos hoy en día de garantizar dichos recursos, estaremos generando condiciones de mejora cualitativa en las condiciones de bienestar, de desarrollo y de productividad en el presente, mediante un aprovechamiento adecuado y sustentable de nuestros procesos productivos, y que al mismo tiempo evidentemente nos permita garantizar, ¿no?, la continuidad de esos elementos naturales que hacen posible la sostenibilidad de la vida por la vida misma en este planeta. Quizá nosotros no vayamos a vivir 200 años, ¿no? Algunos de nosotros, pues a lo mejor, espero que no, decíamos, ¿no? Si a mis alumnos les preocupará lo que le pase a la Tierra dentro de 200 años, ya no van a estar aquí. Pero lo que hagamos hoy, evidentemente sí es resultado. Lo que hicieron nuestros antepasados es resultado justo del estado de cosas medioambientales que tenemos hoy en día. ¿Cuál es el diagnóstico ambiental? Pues evidentemente ustedes lo saben, ¿no? Degradación, desertificación, agotamiento de recursos, desaparición de extinción de especies. Y evidentemente todo ello es producto de un proceso que se llama desequilibrio ecológico. ¿Qué es el desequilibrio ecológico? Es un proceso provocado justo por el impacto de la actividad del ser humano en los procesos productivos, que tienen como base natural justo esta gran casa, la casa que alberga no solo a esa cantidad de recursos naturales, sino a nosotros mismos como especie. De tal manera que la amenaza por sí misma va más allá de entender una lógica. Es la propia lógica del desarrollo, es la lógica de la sustentabilidad, ¿no?, de la permanencia per se del hombre en esta casa. Es una lógica racional, ¿no?, que tiene una base eminentemente economicista. Y entonces en el 72, en la cumbre de Estocolmo, justo se plantean principios esenciales. Por ejemplo, ¿no?, tenemos que trabajar, ¿no?, por cambiar un modelo de desarrollo que permita alcanzar una vida digna, ¿no?, con un mínimo de bienestar. Hoy en día hablamos de mínimos vitales, ojalá pudiéramos hablar de más que un mínimo vital, ¿no?, para todo ser humano, tanto para las generaciones presentes como para las generaciones futuras, y en consecuencia será indispensable contar con condiciones medioambientales de calidad, ¿no? Hablamos de calidad del aire, de calidad del agua, ¿no?, de la calidad de los alimentos que consumimos, ¿no?, las enfermedades presentes que tenemos hoy en día como el ébola, ¿no?, la fiebre aviar, el propio cáncer, son producto del modo en el que el hombre ha transformado esa casa, en la forma en que hemos aprovechado esos recursos a partir del uso intensivo de nuevas tecnologías para producir más en menos tiempo, ¿no?, aparentemente a menos costos y aparentemente con mayores controles de calidad. De tal manera que todo eso también revierte sus propios efectos contra el propio proceso del desarrollo. Entonces habrá que preguntarnos hasta dónde este proceso del desarrollo impacta en el desarrollo humano, ¿no? Parece que vamos en sentido contrario, ¿verdad? Es paradójico. Entonces hay que planificar, se decía ya en el 72. Tenemos que planificar el desarrollo de cada país con base en principios de racionalidad ecológica. Ese es el principio. Por eso es que el derecho al medio ambiente se entiende en un tema de racionalidad económica, ¿no?, desde la perspectiva del propio desarrollo. Recuerden su artículo 4 constitucional, 25 constitucional, 26 constitucional. Una responsabilidad individual y colectiva en la protección y mejoramiento del medio ambiente en toda su dimensión humana. ¿Por qué?
Pues porque evidentemente partimos de la premisa de que toda conducta humana genera un impacto al ambiente, por mínimo que ese impacto sea. Es decir, no hay actividad humana que no tenga, ¿no?, una utilización de manera directa o de manera indirecta, de manera inmediata o de manera inmediata, con un recurso natural, con la utilización de un servicio ambiental o un elemento natural. Todo cuanto hace el hombre para satisfacer necesidades, generar su propio proceso de crecimiento económico y en consecuencia de desarrollo, está sobre la base del aprovechamiento de los recursos naturales. No hay nada, ¿no?, que el hombre haga que no tenga que ver con el aprovechamiento de un recurso, renovable o no renovable, un elemento biótico o abiótico. Todo lo que comemos, todo lo que consumimos, todo lo que usamos, todo lo que vestimos, ¿no?, todo lo que utilizamos proviene de un elemento natural. Lanzamos en esta semana o la semana pasada, lanzamos el Morelos 3, ¿no? Pregúntense de qué está hecho. Pregúntense de qué está hecho el Morelos 3. ¿Qué tendrá? Plástico, ¿no? Metal, ¿no? Y todo eso proviene de recursos naturales, ¿no? Es petróleo, señores, ¿no?, que le llevó a la madre naturaleza a convertir en sedimentos sólidos millones de años, y que hoy en día no lo estamos comiendo. El día de mañana se van a agotar, ¿no? Nosotros nos vamos a agotar el día de mañana, ¿no? Bueno, por eso, ¿no?, es que hay que asumir una responsabilidad individual y colectiva en la protección y mejoramiento del medio ambiente en toda su dimensión humana. Una responsabilidad, por supuesto, que tiene que ver con la reparación del daño y, en su caso, la indemnización por daños ambientales de manera local e internacional. ¿Por qué? Pues ese era el gran debate en el 72. ¿Quién se hace responsable del medio ambiente? Todos y ninguno. Es decir, todos contaminamos y nadie se hace responsable de la acción humana. Entonces el planteamiento es, tenemos que asumir responsabilidades locales, ¿no?, responsabilidades internas, para construir un compromiso global, porque al final de cuentas todos somos responsables de todo. Bajo esta premisa, pues evidentemente el tema en nuestro derecho positivo se analiza justo desde esta perspectiva, ¿no? Un derecho a un medio ambiente sano que está inserto en esta generación de derechos humanos de tercera generación, insisto, en el tema del derecho al desarrollo, sobre la base de entender esta reforma constitucional a nuestro artículo primero, ¿no?, los grandes principios de los derechos, ¿no? El derecho ambiental es un derecho universal, es un derecho inalienable, es un derecho interdependiente, es un derecho gradual, si lo entendemos, ¿no? El artículo tercero, ¿no?, que tiene que ver justo con estas condiciones de mejoramiento de calidad de vida y bienestar de la persona. Yo les invitaría, como ya lo han hecho mis alumnos en asesoría, ¿no?, a consultar el artículo tercero y realmente extraigan de ahí el concepto de democracia. Es el único lugar donde está definida la democracia en nuestra Constitución, y señala justo eso, ¿no?, que debe ser entendida no solo como un proyecto político o una forma de gobierno, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento de la calidad de vida y productividad de la persona. Esas son las premisas esenciales justo del derecho a un medio ambiente sano: calidad y bienestar. Si no hay calidad de vida y bienestar, no hay salud, no hay bienestar. El medio ambiente sano evidentemente son todas aquellas condiciones medioambientales que garanticen la calidad de vida, el bienestar, la productividad de la persona, y entonces evidentemente una garantía plena a esa condición de desarrollo, ¿no? El 25 constitucional, ustedes lo saben, justo sobre la premisa de la definición de la rectoría estatal, pero algo muy importante. Hoy en día, con la reforma, dejó de ser párrafo sexto y se convierte en párrafo 7. ¿Qué define el párrafo 7 de nuestro 25 constitucional? Que traiga por ahí una constitución que nos ayude. El tema de cómo las actividades, ¿no?, de los sectores económicos, ¿no?, en este país quedarán sujetos, fíjense bien, a las modalidades que impone el Estado por una causa de utilidad pública, cuidando qué cosa, ¿no?, la productividad y la protección de los recursos naturales. ¿Alguien lo encontró por ahí? ¿Alguien lo tiene por ahí? Párrafo 7, 25 constitucional. A ver, compañera. La ley establecerá los mecanismos que faciliten la
del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades. A ver, aguánteme, esa no es el párrafo 7, sí lo es, pero quizá en una constitución que no está reformada. A ver, ¿quién nos ayuda, por favor? Adelante. Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad, se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicten interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. Y conste que es el 25 constitucional, ¿eh? Hablamos de rectoría estatal. Entonces, ¿eso qué significa? Todos somos responsables, ¿no? Evidentemente el tema. La propiedad, los recursos, ¿a quién pertenecen? Pues en estricto sentido a todos, ¿no? Evidentemente somos responsables de hacer de ellos un aprovechamiento sustentable. La nación, señala la Constitución, seguirá conservando todo el tiempo el derecho de imponer modalidades. ¿Qué significa eso de las modalidades? Ya ustedes lo saben, ¿no? La forma en cómo ejercemos el derecho, a partir del cual siempre tenemos que tener en cuenta que hay un bien superior que proteger. En este caso es el medio ambiente sano, los recursos sobre los cuales se extraen evidentemente todos los satisfactores, ¿no? A partir de los cuales generamos toda actividad económica. La propiedad como tal es sujeta de regulación por parte del Estado. Es decir, siempre que pensemos en el derecho a un medio ambiente sano, habrá que considerar que es algo más que el arbolito, ¿no? Que es algo más que la ballena Keiko, ¿no? Que es algo más que la oveja Dolly, ¿no? Que es algo más que Greenpeace, aunque evidentemente Greenpeace está haciendo una gran labor. Justo la denuncia y el trabajo internacional de organismos internacionales hicieron toda esta conciencia que genera un movimiento, ¿no? Mundial, a partir del cual surge toda esta sistematización de los principios a nivel internacional. Entonces, tiene que ver con la forma en que nosotros ejercemos el derecho. Y entonces resulta incompatible, ¿no? El ejercicio de un derecho subjetivo, que es el derecho a la propiedad, ¿no? El derecho a dedicarnos a cierta actividad económica y al mismo tiempo tener el deber y la responsabilidad de salvaguardar un medio ambiente sano, para bienestar de todos, ¿no? El 26 constitucional, desde la propia perspectiva, para todos ustedes, ¿no? Evidentemente ya lo conocen, y tiene que ver justo con el tema de la planeación democrática del desarrollo nacional. ¿Por qué es importante? Si regresamos al propio concepto del tercero, la definición de las políticas públicas, en este caso, la política ambiental del Estado, que centra sus objetivos en el desarrollo de instrumentos esenciales, como lo van a hacer, por ejemplo, el ordenamiento ecológico del territorio, ¿no? Muy importante, ¿no? La planeación ambiental propiamente dicha de todo el territorio nacional, el otorgamiento de instrumentos económicos vía fiscal o vía financiera o por la vía del mercado, justo para promover el desarrollo de actividades económicas compatibles con la puesta en marcha de actividades proactivas hacia la generación de la protección al ambiente. Instrumentos por la vía fiscal, por la vía financiera y por la vía de mercado, ¿no? Por supuesto, también en la propia política ambiental, a partir del 26, tenemos las propias normas oficiales mexicanas en materia ambiental, que es otro de los instrumentos de la política ambiental, la autorregulación y la auditoría ambiental. Y la educación, muy importante, ¿no? La educación ambiental. Todos estos son instrumentos de política ambiental que surgen con base en el artículo 26 constitucional. Entonces, pues bueno, el tema evidentemente plantea este tema de, decíamos, solidaridad, subsidiariedad, ¿qué es el derecho a un medio ambiente sano? El artículo 4 constitucional justo define este derecho a un medio ambiente sano sobre esta base de una fundamentación de responsabilidad que tenemos todos por el medio ambiente, al amparo justo, ¿no?, de haber adoptado constitucionalmente en la reforma de febrero del 2012 en nuestra Constitución este famoso principio internacional del que contamina, paga y restaura, y que evidentemente el Estado va a salvaguardar la garantía que se tiene como derecho humano, ¿no? ¿Puede leer, por favor, compañera, el cuarto constitucional en el párrafo? Hoy en día va a quedar como párrafo cuarto, ¿verdad? Con las reformas de, ¿cómo fueron? Párrafo quinto, perdón. Es que durante muchos años el párrafo primero decía
abrogado. ¿Sí se acuerdan? Pero no había párrafo ahí, había un hueco. Adelante. Dice, toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto hacia este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Gracias. Entonces, ese es el derecho humano a un medio ambiente sano, definido en nuestra Constitución apenas, ¿no?, en febrero del 2012. Su antecedente, junio de 1999, en donde se incorpora por primera vez en la Constitución como derecho a un medio ambiente adecuado, ¿no? Así quedó, como medio ambiente adecuado. En junio del 99 se introduce en la Constitución y se incorpora junto con el concepto de desarrollo sustentable, derecho al desarrollo, en el 25 constitucional, ¿no? Cuarto constitucional y 25 en la reforma de junio de 1999. Y así quedó durante mucho tiempo hasta la reforma reciente que tuvimos de febrero del 2012, en donde se cambia el concepto de medio ambiente adecuado al de medio ambiente sano, a pesar de que su concepción siempre fue, desde su origen en la Cumbre Internacional, medio ambiente sano. Pero bueno, ya ve que nuestros legisladores a veces, al traducir los conceptos, tropicalizan mal las cosas. Entonces, ¿no?, ¿qué tenemos en ese cuarto? Justo una fundamentación constitucional de la responsabilidad que todos tenemos por la protección del medio ambiente, justo, ¿no?, por la adopción internacional en nuestra propia Constitución de este principio internacional del que contamina paga y restaura. De tal manera que en análisis posteriores tendríamos que hacer referencia a planteamientos esenciales sobre esta reforma constitucional que consagra este derecho humano a un medio ambiente sano en este artículo 4 constitucional, ¿no?, que es publicada el 8 de febrero del 2012, esta garantía esencial de medio ambiente, responsabilidad ambiental y principio que contamina paga, justo a partir de la definición de una nueva ley, ¿no?, que sale publicada con base en esta reforma constitucional, la famosa Ley de Responsabilidad en Materia Ambiental, que no teníamos en México. Es decir, tampoco significa que no tuviéramos una ley ambiental, las teníamos, y muchas, por cierto, de hecho 3 muy importantes. Una de ellas, nuestra gran ley marco, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley General de Protección Ecológica, que surge en el 88 y que evidentemente sigue siendo nuestra ley vigente, que es la ley marco en materia ambiental y que prácticamente está consagrada la definición de toda la política ambiental, los instrumentos de política ambiental. Pero como tal, evidentemente, desde la perspectiva de la responsabilidad en términos de gestión social, ¿no?, porque atañe al sector público y a toda la sociedad en general, evidentemente surge hasta la reforma de la Constitución, justo apenas en febrero del 2012. Fíjense ustedes, ¿no? Preguntémonos cuántos millones de años tiene la Tierra, ¿no? ¿Cuántos millones de años tenemos nosotros sobre la Tierra? O por lo menos, ¿no?, ¿cuántos en la era moderna? Y nosotros, ¿no?, incluimos en nuestra Constitución el derecho a un medio ambiente sano apenas en junio del 99. Y el tema de responsabilidad ambiental apenas en febrero del 2012. ¿Cómo no vamos a andar mal, verdad? Bueno, ¿qué se plantea? Básicamente sobre la definición de esta nueva ley, ¿no? El tema de responsabilidad ambiental, que nace justo por la necesidad de asumir los costos, ¿no?, los costos de los daños que se provocan al medio ambiente, y que no se entienda, ¿no?, a la inversa, de que porque se paga, entonces se tiene derecho a contaminar, ¿no? Evidentemente hay un tema ahí de invertir en el costo-beneficio de la protección ambiental, sobre la base justo también de introducir elementos hacia la reparación y compensación de daños ambientales cuando sea exigible, justo a través de procesos hoy en día judiciales federales previstos a partir de la reforma al artículo 17 constitucional, y sobre otro avance muy importante, ¿no?, la creación en México, evidentemente, de juzgados de distritos especializados en materia ambiental, que tienen que establecerse en el término a partir de la publicación de la ley, ¿no?, máximo 2 años prevé la puesta en marcha, ¿no?, 2 años contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Les platicaba a mis alumnos de la Barra Nacional de Abogados, que hoy nos acompañan también,
Por ejemplo, ¿no?, que el día lunes estuvimos en la tarde en el Consejo de la Judicatura Federal en cursos de capacitación con personal del Poder Judicial de la Federación, que hoy en día están siendo capacitados en materia ambiental ante la inminencia justo de la puesta en marcha de los juzgados de distrito en materia ambiental. ¿Por qué? Pues porque no estamos preparados, evidentemente, ¿no? Así que bueno, habrá que recordar que este derecho humano a un medio ambiente sano, introducido a nuestra Constitución apenas, decimos, el 8 de febrero del 2012 con esta reforma, planteábamos también, ¿no? Acuérdense que la reforma en materia de derechos humanos, ¿cuándo se publica? Fueron dos procesos, ¿no? La del 2008 y culmina con la del 2011. Y se le olvidó al legislador, se le olvidó el derecho humano, ¿no?, con el tema de la responsabilidad, porque consideró que ya estaba incluido. Decía, insistimos, medio ambiente adecuado, ¿no? Toda persona, decía, tiene derecho a un medio ambiente adecuado desde junio del 99. Viene la gran reforma en materia de derechos humanos y al legislador se le olvida tocar el tema del derecho al medio ambiente sano, es decir, había que corregirle, sí, pero además había que introducir el tema de responsabilidad y además muy principio, el tema precautorio y por supuesto el tema de la restauración y la reparación del daño que no existían. Se nos olvidó. Como siempre, la presión internacional vuelve a jalarle las orejas, ¿no?, al gobierno mexicano y tuvimos que sacar la reforma porque además teníamos que sacar también ya la ley reglamentaria. De tal manera que, como bien lo leyó su compañera hace rato, queda consagrada en nuestros términos, ¿no? Derecho humano a un medio ambiente sano, que decimos hoy en día queda entonces ya de manera interdependiente con el derecho a la salud, y el párrafo siguiente, el derecho humano al agua, que también se nos había olvidado. Es decir, si los derechos son graduales, ¿cómo garantizamos, no? Y cómo no echar marcha atrás algo que el Estado se garantice a salvaguardar una vez que lo introduce en la Constitución. Así que, en estos términos, entendido está, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Se quita la denominación de adecuado y ya queda como medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Desarrollo y bienestar, ¿no? ¿Qué es el desarrollo? Decimos, pues justo ese proceso, ¿no?, a partir del cual hay una mejora cualitativa en la condición de los indicadores de vida de la persona. ¿Medidos bajo qué indicadores? Salud, empleo, abasto, vivienda, seguridad pública, seguro social, ¿no?, administración de justicia, hoy en día medio ambiente sano, entre otros. Si no hay eso, pues no hay calidad de vida. Si no hay eso, no hay bienestar. Si no hay eso, entonces no hay desarrollo. Esa es la concepción justo de entender al derecho a un medio ambiente sano como un derecho de tercera generación, junto con el derecho a la paz y el derecho al desarrollo, ¿no? El Estado, por supuesto, deberá garantizar el respeto a este derecho, y aquí viene el principio, ¿no? El daño, ¿no?, el tema de la reparación del daño. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. ¿Cuál ley? Pues evidentemente la ley que no se había publicado, ¿no?, y que provoca justo esa reforma, y se publica el 7 de junio del 2013 la nueva ley de responsabilidad ambiental, que evidentemente plantea, entre otros objetivos, ¿no?, señala su artículo primero, la presente ley regula la responsabilidad ambiental. ¿De quién decimos? De todos, bajo el amparo justo que consagra el artículo 4 constitucional. ¿De quién es responsabilidad del medio ambiente? De todos, bajo el principio justo del que contamina, paga y restaura. Esa es la fundamentación hoy en día. Todos contaminamos, entonces todos tendremos que ser responsables de nuestro tramo, ¿no?, de nuestro propio tramo. Claro, dependerá de la actividad que estemos realizando y de la gravedad de nuestras acciones, ¿no? La responsabilidad ambiental dice que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños, ¿no? Pues nuevo en nuestra ley prácticamente, ¿no? Cuando sea exigible a través de procesos judiciales. Esto es lo nuevo, porque prácticamente la materia ambiental era vista solo desde dos enfoques: desde la parte solo del derecho administrativo como una mera sanción, desde la perspectiva de una multa, ¿no?, o un decomiso, una clausura temporal, parcial, total o definitiva, o en su caso el retiro de las fuentes contaminantes, o hasta el arresto administrativo por 36 horas. En su caso, si en su momento, ante la presunción de la autoridad, dichas conductas resultaban más allá de poder ser sancionadas por una simple
sanción administrativa, pues evidentemente se actuaba de conformidad con el propio Código Penal a partir del artículo 414, desde la perspectiva de lo que conocemos como los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Muy importante, ¿no? Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental en el título 25 de nuestro Código Penal Federal. Y entonces, bueno, además hoy en día también podemos hacerlo por a partir de procesos judiciales federales previstos justo a partir de la reforma, este artículo 17 constitucional. Tampoco olviden esta gran reforma, ¿no? En materia penal, ¿no? En materia del nuevo sistema penal acusatorio, y también por supuesto la gran reforma en materia de amparo, ¿no? Los mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? Procedimientos administrativos, se quedó más amplio, ya no solo era materia administrativa, ¿no? Y aquellos que correspondan a la comisión de delitos, ya lo vieron, contra el ambiente y la gestión ambiental. Preceptos evidentemente de este ordenamiento que son reglamentados a partir de la fundamentación del artículo 4, ¿no? Evidentemente es una ley de orden público, de interés social, que tiene por objeto justo, fíjense ustedes, la protección, la preservación y la restauración del ambiente. Y lo más importante, el equilibrio ecológico. Eso es muy importante. Decimos, ¿para qué? Pues justo, ¿no? Para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano, para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y deterioro ambiental. ¿Por qué? Porque evidentemente partimos bajo esa premisa. Toda actividad económica en el orden primario, secundario y terciario pues genera actividades que provocan un impacto al ambiente, por mínimo que ese impacto sea, ¿no? Y bueno, un régimen de responsabilidad ambiental que reconoce los daños, ¿no?, al ambiente, independientemente de los daños patrimoniales que hay que reparar, ¿no? Reconocer que el desarrollo es un proceso que nos atañe a todos, ¿no?, sobre la base de estas premisas económicas, sociales y ambientales. Y justo esto es en donde concebimos el derecho al desarrollo, ¿no?, sobre las variables económicas, sociales y ambientales. Eso es lo que lo define justo como un proceso global de desarrollo. Entonces, pues con esto damos por terminada la conferencia. Los que se quieran quedar para preguntas y respuestas, en esta parte avanzamos, para los que tengan que ir a cubrir sus otras actividades. Sí existe el reglamento, todavía no. Entonces son como llamar a la misa todavía. No, porque vienen los términos En los transitorios. Ah, o sea que ya. Exactamente, en el transitorio está definida la obligatoriedad de la ley reglamentaria. Ah, ok. Y entonces a partir de ahí ya se va a escriturar fiscal y todo eso. Ya, de hecho, a partir de 2016 empiezan a operar los juzgados de distrito en materia ambiental. A partir del 16. Sí, muchas gracias. Para servirte. Hasta luego. Todo eso son acciones que día a día van sumando, y día a día pues vamos haciendo acciones individuales y colectivas, ¿no? Y la ley nueva lo prevé, justo hacia allá vamos, generar un tema. Hoy en día hablamos ya de un nuevo tema, es cultura de legalidad ambiental, ¿no? Es decir, no basta con generar conciencias, ¿no? Ya no basta. Hoy en día realmente hay que establecer acciones normativas que obliguen y sancionen, pero antes de sancionar pues que quizás reparen, ¿no? Y evidentemente es un tema individual y colectivo. Gracias, jóvenes, que tengan buen día. Hasta luego, bye. Gracias.